estrenó, ya bastante, se estrenó en Londres una novela corta, ambientada en esos años, finales de 1800, sobre alguna historia, una novela sobre una historia que conocemos mucho. A ver si se les viene a la cabeza el nombre. El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. La conocemos. Miren, hace más de 100 y pico años y está presente. Algunos no, algunos sí, algunos no. ¿Saben por qué la conocí yo? Porque yo veía... no era Tony Giorgi. El Tweety, el pajarito, el amarillo, tomaba una poción y se transformaba en un capítulo específico. La novela trata de un abogado que empieza a investigar a un amigo suyo, el Dr. Jekyll, porque había algo raro. Entonces quería ver cuál era la relación del Dr. Jekyll con el señor Hyde, ¿sí? Entonces la novela se centra en este abogado que empieza a investigar a este afamado doctor. ¿Qué pasaba? El doctor había diseñado una pócima, una poción, brebaje, que cuando tomaba el doctor Jekyll tomaba el brebaje se transformaba en otra persona, se transformaba en el señor Hyde. Muchas veces lo hemos visto como que se transformaba en un monstruo, en algo, pero la novela va para otro lado. En realidad no era el monstruo el aspecto, sino era el monstruo la persona. Miren, dice que esta persona había desarrollado una poción que tenía la capacidad de separar la parte más humana del hombre del lado más maléfico de una persona. Entonces este hombre, un famoso doctor que abocado a su laburo, a su trabajo, conocido, reconocido, tomaba la poción y se transformaba en una bestia que cometía atrocidades, que no le importaba nada, que no había remordimiento, un monstruo, ¿sí? Entonces, ya me van a ir viendo a qué voy. Esta novela mostraba un conflicto, o sea, el autor quería mostrar un conflicto real en las personas, que era la lucha constante que hay en el hombre entre el bien y el mal, y la estrecha relación que a veces pueden llegar a tener. ¿Amén? Salvando un poco las diferencias, Pablo en su carta a los romanos, en Romanos 7:23, dice esto: pero veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No sé si logran ver también una pequeña batalla ahí entre el bien y el mal. O sea, mi mente está dirigida a Dios, mi mente, decía Pablo, mi mente tiene a Dios, pero hay algo que se empieza a asomar, una pequeña ley en mis miembros que me lleva para el otro lado, ¿sí? Entonces, hay una batalla. Entonces, ¿qué tiene que ver con el doctor Hyde? Bueno, vamos de a poquito, tenemos 20 minutos para desarrollar el tema. Hay algo real en nuestras vidas. Nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos una naturaleza pecadora, ¿sí? Eso lo tenemos claro. Antes de conocer a Cristo éramos pecadores y nuestro destino era ir para allá abajo, ¿sí? Cuando viene Cristo a nuestras vidas, entra otro principio, otra ley que nos regala Dios, que es la ley, la naturaleza divina, ¿sí? Y esa se enseñorea de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y ocupa el primer lugar, Dios ocupando el lugar en nuestras vidas. Pero esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza del viejo hombre, como lo sabemos llamar, no se termina de ir, por lo que leemos en Pablo. Está ahí y siempre está acechando para volver a recuperar el trono que le fue quitado una vez que nosotros conocimos a Cristo, ¿sí? ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Entonces, por eso que dice que, hablando de la ley divina que lo gobernaba, Pablo dice: pero hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y esa me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, esa antigua naturaleza empieza a quiere hacer algo, quiere volver a recuperar lo que se le fue quitado, ¿sí? Citando a Platón, Charles Spurgeon, un gran predicador y pastor, decía enfáticamente que en cada cristiano hay dos hombres en uno, el viejo y el nuevo, ¿sí? Enfáticamente decía que cada cristiano es dos hombres en uno. Entonces caemos en la necesidad de que, por más de que conozcamos a Dios, por más de que Jesús esté en nuestras vidas, por más de que vengamos a la iglesia, es necesario entrar en un proceso de santificación, en un proceso que cambie, que termine de quitar todo tipo de acción que el viejo hombre quiere hacer contra el nuevo hombre. ¿Cuántos son nuevos hombres, nuevas mujeres? ¿Cuántos han sido llamados a una nueva vida? Yo, ¿sí? Todos reconocemos eso. Bueno, pero también todos reconocemos que siempre está el viejo hombre ahí acechando, que no ve la oportunidad para atacar y para recuperar el lugar que se le fue quitado. Bien. Si no entramos en el proceso de santificación, como decíamos como decíamos la semana pasada, si nos negamos a entrar en el proceso de santificación, lamentablemente, hermanos queridos, nos convertimos en personas duales. ¿Qué es lo que le da el nombre a la serie? Personas que un ratito por acá, un ratito por allá, ¿sí? Personas que fluctúan entre dos naturalezas, la caída y la que realmente queremos, la nueva. Amén. Por eso la importancia del desarrollo de esta serie, que le prestemos atención, que repasemos en la semana y que le encontremos realmente la esencia para poder atacar lo que Dios nos está mandando a atacar. Así como este doctor, afamado autor de la novela, cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida 1, 2, 3 o 4 pociones, 4 situaciones puntuales en nuestra vida, 4 formas de encarar a veces la vida, que nos lleva y nos hace hacer que el viejo hombre cobre fuerza. Mentiras, engaños a la pareja, pornografía, póngale el título que quiera ponerle, es esa pocioncita que nosotros en la semana, después de haber disfrutado un domingo maravilloso, que decimos: Dios, estoy totalmente entregada a vos y me rindo y mi familia se rinde, pero llegamos a la casa y tenemos las pocioncitas y decimos: voy a tomar esta. Y todo lo que disfrutamos el domingo, todo lo que experimentamos, todo lo que vivimos, a la borda, ¿sí? Entonces el doctor High que tenemos cada uno adentro toma fuerza y nos olvidamos de que realmente somos otra persona, ya no somos más eso, ahora somos nuevas criaturas. Amén. John Piper, otro gran predicador, decía: la evidencia de que el Espíritu Santo habita dentro de ti, o sea que ha comenzado un proceso de santificación en cada uno de nosotros, no es que ya no tengas malos deseos. O sea, una vez que aceptaste a Cristo, no es que los malos deseos desaparecen así mágicamente como un interruptor. Dice, vamos de vuelta. La evidencia de que el Espíritu Santo habita dentro de ti no es que ya no tengas malos deseos, sino que ahora estás en guerra contra ellos. Eso, si lo quiere anotar, estás en guerra contra los malos deseos. De eso se trata el proceso de santificación, de entrar en guerra con los malos deseos, todas esas cosas que traía la antigua naturaleza, que trae la antigua naturaleza. ¿Cuántos tienen pociones en su casa ahí guardaditas? Yo creo que tengo un par por ahí, que por más de que estemos muy, muy fortalecidos, si no tratamos esa poción, si no la desechamos, si no la agarramos y la tiramos a la basura, tarde o temprano nos va a dar ganas de tomarla, como le pasaba al Dr. Jekyll, y nos vamos a convertir en un monstruo. No nos vamos a ver como un monstruo con espinas, con joroba. Bueno, algunos sí. Pero la personalidad se hace monstruo. ¿Amén?
Entonces es importante el proceso de santificación, ¿sí? Es muy importante en nuestras vidas. La semana pasada empezamos a hablar de la necesidad de entrar en el proceso de santificación. Y hablamos de lo que decían recién, Mateo 25. Y nos apuntamos, nos centramos en qué parábola. Parábola de los talentos. Perfecto. Mateo 25, 24 y 25, ¿se acuerdan más o menos el contexto? Jesús ve el templo, los discípulos se lo muestran y Jesús le dice, ese templo dentro de poquito, chao. Los discípulos, ¿qué pasó? Entonces después en privado le dicen a Jesús, ¿nos podés contar un poquito de cómo es eso? Entonces Jesús le empieza a dar las señales antes del fin, le empieza a contar qué va a pasar, qué no va a pasar, qué es lo que se va a levantar, qué es lo que va a escasear, y les empieza a mostrar que necesita de ellos algo, que estén preparados, la parábola de las vírgenes, que administren bien los que se les ha dado, que no caiga en saco roto, la parábola de los talentos, y que se preocupen por el otro, que se preocupen en servir al otro, porque en el momento, cuando venga de nuevo, va a haber una separación. Ovejita, cabrita. Ovejita, venga para acá, cabrita. No quise ser tan crudo. ¿Se acuerdan? Bien. Nos vamos a centrar nuevamente en la parábola de los talentos. Y vamos a extraer de esta parábola 3 principios bíblicos, 3 verdades bíblicas, 3 verdades divinas que se nos tienen que hacer carne en nosotros, nos tienen que encender, nos tienen que ayudar a poder vencer a la vieja naturaleza de una buena vez para siempre. No ahora, obviamente, tenemos toda nuestra vida y quizás no la logremos derrotar, pero lo importante es que la guerra esté activa, que haya guerra contra eso, que no pase desapercibido, que no, bueno, ya está, ya lo hice. No, que haya guerra, que haya acción en nosotros. A ver, esto me lleva a cometer el error, a cometer el pecado, a caer nuevamente. Tengo que tratar de esquivarlo. Entonces ya no voy a caminar por acá, voy a tratar de caminar por este lado. ¿Me entienden? Bien, acompáñenme a leer lo que Dios nos muestra a través de sus páginas en Mateo 25, 14. Siempre es bueno leer todo, así que vamos a leer todo, porque Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos muestra realidades a través de su palabra, y por más de que el predicador sea bonito para hablar y sea muy elocuente, la verdad, y toda la verdad, está en su palabra. ¿Amén? Sígame, no sé en qué versión está usted, yo la tengo en NBI. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000, a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó en un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel y te pondré a cargo de mucho más. La conocemos más como en lo mucho te pondré. Ve a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ve a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que recibió solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo, fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tienen lo que es suyo, las 1,000 monedas.
Pero el Señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosechaba donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y acá viene lo feo: quítenle las 1000 monedas y désenla al que tiene 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Lo habíamos leído la semana pasada, pero es bueno volver a leerlo porque nos tiene que hacer algo, nos tiene que generar algo. ¿Amén? Bien, primer principio. Esto está muy relacionado con lo que vimos la semana pasada, nada más que de a poquito nos vamos a ir metiendo un poquito más, porque es necesario, como les decía al principio, que la palabra haga algo en nuestras vidas. Entonces siempre un poquito más. Hay un principio, el primer principio, perdón. Hay un trabajo por hacer que conlleva una gran responsabilidad y no es opcional. ¿Anotó? Hay un trabajo por hacer, conlleva una gran responsabilidad y no es opcional. Acá vamos a aclarar una diferencia que existe entre proceso y circunstancias. ¿Sí? Las circunstancias son todas aquellas situaciones que nos afectan, que nos producen un movimiento en nuestra tranquilidad, que hacen que vayamos para un lado y vayamos para el otro, ¿sí? Y las circunstancias le van a acontecer tanto a los que son cristianos como a los que no, de la misma manera, ¿sí? Las circunstancias existen porque vivimos en un sistema que no es nuestro sistema. Jesús decía: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces este sistema mundo nos hace que nos lleguen situaciones, que nos lleguen circunstancias, tanto si creemos o no creemos. Ahora, el proceso es una oportunidad que nosotros tenemos, que que podemos aceptar voluntariamente. O sea, el proceso de santificación es una oportunidad que de la que nosotros podemos aceptar voluntariamente, a pesar de todas las situaciones, para comenzar a crecer a la estatura de Cristo. Habíamos dicho que la santificación nos lleva a ser parecidos a Jesús. Necesitamos ser parecidos a Jesús. Para eso vino Jesús a la tierra, para mostrarnos que sí se puede, para mostrarnos que siendo carne, siendo hombre, podemos negarnos a las tentaciones, podemos caminar sin ser un ladrón, un mentiroso, que podemos ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces, como dijimos, el proceso de santificación o los procesos es la oportunidad a la que accedemos voluntariamente a pesar de las circunstancias, para crecer a la medida y estatura de Cristo, y así probar la integridad de nuestra fe. Amén. Amén. Ahora, ¿es voluntario o es obligatorio? Porque me pusiste que no es opcional. Disculpe, que me está sonando. Ahí está. ¿Es voluntario o es obligatorio? Voluntario es porque aceptamos a Jesús y le decimos sí a nuestras vidas. Le decimos sí, sí Señor, aquí estoy, me rindo. Y cuando decimos me rindo, estamos aceptando todas las condiciones que Dios nos pone, ¿sí? Entonces, no es opcional después, cuando venga el Señor, como dice acá, le dé de las riquezas a sus siervos. No es opcional decirle que no. Una vez que ya somos hijos, ya somos siervos, ya somos personas que han dicho que sí, no podemos decirle que no, ¿sí? Aunque después de una u otra forma le digamos que no, indirectamente. Dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Se los encargó, se los dio, acá está. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Nosotros, cuando somos cristianos,
Si se nos ha predicado bien, sabemos lo que tenemos que hacer. Conocemos y estamos totalmente apercibidos de que no podemos seguir como estamos, de que la naturaleza del viejo hombre debe desaparecer, debe menguar, no debe ser la que nos gobierna. Entonces por eso le decimos, sí Señor, y allá vamos, ¿sí? Entonces, ahí donde está lo que hablamos la semana pasada, hay un gran trabajo para hacer. Entonces, hay un trabajo para hacer, conlleva una gran responsabilidad y no es opcional. Si ya dijimos que sí, tenemos que caminar y tenemos que hacer lo que nuestro Señor nos dice, nos dijo, nos encargó. Amén. Aceptamos que somos pecadores y que hay que cambiar. Ahora, una vez que decidimos, el Señor nos da de sus riquezas y hay que hacer algo con ellas. No es opcional, es obligatorio. Dios deposita en nosotros una gran confianza, nos da una gran responsabilidad. Amén. Ahora, el segundo principio. ¿Qué hacemos con lo que se nos entregó? El segundo principio es que hay que administrar bien lo que Dios nos ha confiado. ¿Estamos administrando bien lo que Dios nos ha confiado? Ahí es donde tiene que empezar a haber algo, tiene que haber fuego en nuestro interior y decir, no, Dios, no lo estoy haciendo bien. Tengo que comenzar a administrar, pero no administrar solamente, es administrar bien lo que Dios nos ha confiado. Mateo 25:16 dice, el que había recibido 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó en un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dos tipos de administración. Los dos administraron, los tres. Dos administraron de una manera, el otro administró de otra forma. Unos administraron bien, otros administraron mal, como la mona. Ahora, vayamos un poquito al principio. ¿Qué es administrar mal? ¿Qué sería administrar mal? ¿Alguien se anima? ¿Qué sería administrar mal? Malgastar, darle mal uso a lo que mal uso. se te ha confiado, no poner nuestras capacidades. O no usarlo. No usarlo, perfecto. ¿Saben que cuando estaba preparando el mensaje y estaba armando un poco la introducción y se vino esto de la guerra entre dos naturalezas? Cuando empezamos, bueno, el grupo, porque armamos en grupo el mensaje, armamos algo hermoso entre varias opiniones. Entonces, cuando estaba en mi casa meditando, se me vino esto de la guerra y no sé por qué me metí en la guerra, me metí en un campo de batalla. Y cuando administramos mal, cuando decimos esta capacidad, esto que me dio Dios, esto que me regaló Dios, mi familia, los dones, pero no solamente los dones, mi familia, los dones y todo lo que encierra, lo que Dios nos da, la riqueza que Dios nos da, la metemos abajo un hoyo. Yo me imaginaba en la guerra contra mi antigua naturaleza, agarrando un banderín blanco y haciendo así. Vamos a hablar. Y me fui ahí, me sentaba con mi antigua naturaleza y hablábamos y decíamos, no me estoy rindiendo, porque voy a seguir yendo a la iglesia, porque me gusta estar en la iglesia, porque está lindo compartir con mis hermanos, pero quiero hacer una tregua con vos. Tu territorio va a ser de la iglesia para afuera y mi territorio va a ser de la iglesia en la iglesia. Entonces hacemos un pacto, una tregua con nuestra antigua naturaleza. Entonces decidimos, tu campo de acción va a ser allá con los amigos, con la familia, en el trabajo, pero en la iglesia me voy a comportar de otra manera. Hacemos eso, hacemos una tregua con el enemigo, contra la antigua naturaleza, y le decimos, vos hasta de acá para allá y yo de acá para allá. Ninguno nos atacamos, ninguno nos molestamos y felices los dos. Felices los dos. Hacemos eso cuando hacemos lo que este siervo hizo, que agarró y ocultó lo que Dios le había dado. En vez de trabajarlo, en vez de tratar de producir, no, quedamos ahí tranquilos.
dice la palabra que el Señor se fue, este Señor se fue por un tiempo, y bueno, los siervos fieles comenzaron a trabajar. Este automáticamente hizo un pozo y metió lo que le había dado el Señor en la tierra. ¿Qué hizo en el tiempo que no? Porque los viajes en esa época no era un jet privado de 1 hora voy y vuelvo, eran largos. No dice específicamente, dice después de un tiempo volvió, pero eran tiempos largos. Entonces, ¿qué hizo esa persona en ese tiempo? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vamos de la iglesia? Cuando salimos, no es que nos vamos y no voy más a la iglesia, me cansé de lo que predica el hermano Pepe. No, es cuando salimos en la semana, el lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué hacemos? No sé si les pasa, yo he hecho muchas treguas con la antigua naturaleza, he escondido muchas cosas y no he administrado bien por mucho tiempo, hasta que Dios viene y de una u otra forma las circunstancias te dice, reaccioná, hermano. Es hora de que vuelvas a agarrar la flecha, que dejes tanto el arpa, de estar tranquilo ahí sentadito, comiendo, tranquilo, viendo una serie de Netflix, te pongas a batallar, ¿sí? Administrar bien lo que Dios nos ha encargado, ser responsables. ¿Amén? Llévese esa pregunta, ¿estamos administrando bien? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Le estamos prestando batalla o estamos en tregua con la banderita blanca? Porque no nos rendimos, es la banderita blanca de vamos a hablar. No sé si hay bandera para vamos a hablar en la guerra. Hay que cortar con toda tregua y empezar a trabajar. ¿Amén? Ya estoy fuera de tiempo. Vamos con el tercero. Y quizás el más duro. Para aquellos que cumplen, hay recompensa. Para los que no, castigo. Suena feo. El amor de Dios, ¿cómo? Pero Dios es justo. Exactamente. Dios es justo. El 24 dice, perdón, el 19, después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A ver, ¿qué hiciste? Sí, me aceptaste muy bonito, me dijiste que era tu Señor, me dijiste que querías servirme, que querías trabajar para erradicar todo el pecado de tu vida, pero yo te di mi aval, te di mi consentimiento, te dije que sí, te comencé a dar de lo que tengo. ¿Qué hiciste? Esa pregunta me la hice yo y nos la tenemos que hacer todos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? A veces, como decíamos la otra vez, muy poco se habla en las iglesias de la santificación y también muy poco se habla en las iglesias del castigo eterno. Por más que dé miedo, asuste, no es rentable, no es la palabra, no da publicidad a la iglesia, hablar del infierno, pero es real. El tiempo de la gracia es real en nuestras vidas, pero va a venir el tiempo del juicio. En realidad no es castigo, es consecuencia. Consecuencia. Nos vamos porque decidimos no hacer nada. Decidimos esconder, quietito, vemos tele, no estoy diciendo que ver tele está mal. Tranquilo, sin hacer nada, sin entrar en el campo de batalla. Los otros ya tenían claro, los dos que hicieron bien las cosas tenían clara la situación, conocían a su Señor y sabía lo que su Señor esperaba de ellos. El otro parece que no conocía bien a su Señor, ¿sí? Gustavo nos decía cuando nos reunimos que esta persona, lo leemos, excusas. Después, el que había recibido solo 1000 monedas explicó: yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido, así que tuve miedo y escondí su dinero en la tierra. Hay comentarios donde dice que él lo percibía así a su Señor. Era una percepción quizás errada, porque los otros, si ustedes leen, fueron enseguida
a trabajar con lo que se les había entregado. No sé si en las otras dos personas existía ese miedo que este tercero mostraba. Yo creo que los otros dos sabían que su señor le estaba encargando algo importante, no podían no hacer nada, no podían descuidarlo. Entonces nomás enseguida fueron a trabajar para que cuando venga su señor esté contento, esté alegre, esté feliz de haber visto que del trabajo que habían hecho ellos. Este no, en cambio fue y escondió. Y la excusa fue: yo sabía que vos eras malo, que cosechas donde no siembras. No sé si lo conocía realmente. No lo conocía a fondo, no lo conocía. O tenía una idea errada, exacto, una imagen errada de su una imagen errada de su amo. ¿Cuántas personas andan por allá afuera teniendo imágenes erradas de lo que Dios realmente es? O acá adentro. Nos agarramos de Dios es amor y me perdona todos nuestros pecados, pero nos olvidamos de que también Dios es un Dios justo. Nos olvidamos que es un Dios que exige de sus hijos algo, que les encargó algo, pero exige algo de sus hijos. Exige algo de sus hijos. Y quiere cambiarnos, no nos quiere dejar como estábamos, porque sabe que si seguimos como estábamos al principio, no vamos a poder entrar junto con Él. No vamos a poder entrar, como dice acá, a compartir la felicidad de tu Señor. Mala imagen, errónea. El Señor quizás no era así, porque nosotros desfiguramos a Dios para no tener que tomar responsabilidades. A mí me sucedía que creo que a la mayoría de las personas puede suceder, incluso acá en la familia, ¿no? De pensar de que a veces cuando las cosas no te salen, Sí. Y al otro sí, y vos decís, bueno, pero ¿por qué? Si a mí porque uno piensa eso. A lo mejor no lo dice, porque a veces no tenemos la valentía de decirlo, pero sí lo pensamos. De decir, ¿y por qué yo? ¿Por qué las cosas no me salen? Y yo creo que ahí entra a jugar la palabra justo, porque yo creo que Dios, si estuviera enfrente mío, me diría, porque Él trabaja, porque Él hace algo con lo que yo le enseño, porque Él, con lo que yo le he entregado, trabaja, se mueve y te trae frutos, porque volvemos a lo que hemos aprendido antes, de llevarle frutos al Señor. Y no tan solo de conquistar gente, sino del cambio de mi propia persona, mi transformación. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar. Porque es justo y porque ese hermano sí trabaja, sí se preocupa, y no puedo tener la misma vara con los dos porque él sí es un hijo trabajador. Yo creo que lo sabemos. Amén. Sí, sí. Miren, al principio dice: el reino de los cielos será también. El reino de los cielos es así. En el reino de los cielos se maneja así. Jesús cuando vino dijo, cuando vino a la tierra dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es el gobierno de Dios. Y acá dice: el reino de los cielos es así. O sea, el gobierno de los cielos es el gobierno del Señor, es así. Hay que trabajar, y si trabajas vas a tener tu recompensa. Si no trabajas vas a tener tu castigo, tu recompensa. Exacto, la recompensa varía. Amén. Miren, cuando estas dos personas que multiplicaron lo que se les había dado recibieron eso, fueron enseguida y trabajaron, ¿sí? Hay que multiplicar, porque Hugo nos decía más o menos cuánto equivalía cada talento, y era mucha plata, entonces no se le fue dado poquito, se le fue dado mucho. Después Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, porque para Dios era poco, de todo lo que tiene para dar. Pero no fue fácil para los otros. No es que, toma Luciana, te doy 5.000, pero mañana me das 5.000 más. No, lo tuvieron que trabajar. No sé qué negocios habrán hecho, no sé qué trabajo habrán hecho, pero les debe haber costado para lograr eso, porque tenían que trabajar. Que detalla cuando dice que enseguida fue y... Enseguida fueron, se pusieron a trabajar. Bien, ¿saben qué? Ya terminando, hay algo maravilloso con respecto a esto de trabajar, de ser fiel en lo poco. Nosotros hace 2 o 3 semanas teníamos un trabajo que hacer en mi casa con Jessica, que
A algunos no les gustó, pero lo teníamos que hacer porque era mucho dinero, bueno. Y teníamos que tirar la pileta, la teníamos que tirar. Y era un trabajo grande porque era una pileta así, profunda, pared, cemento con cemento, entonces se tiró una parte, vinieron empleados, no la parte mía, vinieron empleados con máquinas, y la tiraron en 2 días, la cargaron en un container y se fue la mitad de la pileta. Con Yeka quizás no teníamos, dijimos, no podemos gastar este dinero, pagarle a otra persona, hagámoslo nosotros. Y no es con la máquina, y lo tiramos, no, era con un martillo que pesa, no sé, 300 kilos, y ¡pum! Y nos demoramos, no sé, bueno, después le preguntan a Yeka, nos habremos demorado porque íbamos de a poco. Un día, cuando yo llegué a trabajar, hasta las 10 de la noche, tiramos una partecita, al otro día no podíamos, nos veníamos a la iglesia o nos íbamos a algún lado, así que al otro día tiramos lo otro, y así estuvimos como 2 semanas tirando, y nos quedó un montón de escombros. Esto es literal, así más o menos, un montón de escombros que había que tirar en un container, un laburazo, y ¡pum! Y ¡pum! Y después ladrillo, pala, subir al container, que ustedes saben cómo son los containers, con la engarilla, un trabajo dificilísimo. Se te ve más... Sí, no estoy más fortachón. Pero estamos ya a punto de terminar. Si ustedes van a mi casa, los que la conocen, van a ver un espacio hermoso, lindo. A lo que voy es que hay mucha satisfacción cuando uno ve que el esfuerzo que logró, que hizo, que invirtió, tiene sus frutos. Sí, terminamos adoloridos, nos costó muchísimo, las manos llenas, a un oficinista con manos llenas de callos, ampollas, nos costó mucho. Y en el proceso íbamos un ratito yo, y ella venía así, no, José, dame a mí, y se ponía ella, y listo, Yeka, ya hiciste demasiado, me toca a mí. José, vos lo estás llevando todo con la pala, déjame que yo te lo cargue, descansa un ratito. ¿A qué voy? Que cuando uno, por más que el proceso de dejar la debilidad sea difícil, si vamos poco a poco, cuando lo logremos la satisfacción va a ser gigantesca, va a ser enorme. Ustedes van a ver los resultados y decir, qué lindo, qué espacio que hay ahora ahí en mi corazón para llenar con otra cosa. ¿Sí? Pues ya no hay escombros, ya no hay mugre, ya no hay suciedad. Ahora hay un espacio para que Dios venga, clave bandera y diga, este territorio lo conquistamos. Vamos a seguir conquistando lo que queda. Amén.